preocupan en el mundo. Vamos a conversar de esta situación, porque yo estoy seguro que nos va a dar respuestas muy interesantes con el doctor Abel Salinas, exministro de Salud, a quien le agradecemos esta conexión hoy en Cara a Cara. ¿Cómo está, doctor Salinas? Un gusto verlo a la distancia. ¿Estoy de acuerdo de las medidas del estado de emergencia y puntualmente pues con el estado de aislamiento social? Sin dudas. En realidad esta medida, la extensión de la medida de este aislamiento domiciliario obligatorio se hace necesario por cuanto todavía no tenemos la tendencia firme de aplanar la curva de ascenso de los casos nuevos. En consecuencia, es necesario este aislamiento, es necesario que todos lo cumplamos. Yo creo que en este momento todos los peruanos debemos acatar esta indicación, esto en principio. En segundo lugar, sí creo que es importante dos cosas. Una, esta prolongación de este aislamiento, de esta inmovilización, evidentemente afecta a muchos peruanos y lo entendemos. O sea, hay muchos ciudadanos que viven del día al día, que sabemos que el 70% de la población por lo menos son informales o independientes, profesionales y no profesionales, y viven de su producción día a día, de manera que conforme pasen los días o las semanas, se van sintiendo acosados, apretados en sus economías, la cadena de pago se interrumpe y ciertamente existe mucha preocupación. Y siempre existe el riesgo del desborde social, sobre todo de los más necesitados, los que finalmente pierden un poco la serenidad y pueden salir a buscar trabajo, a buscar el pan de cada día. En consecuencia, se han anunciado algunas medidas, es cierto que no es fácil implementarlas y seguramente debe haber muchas más. Algunas están orientadas a controlar, apoyar económicamente de alguna manera al grupo de formales. El tema del CTS, por ejemplo, que es un poco el propio fondo que tiene un trabajador para cuando está desempleado, y no estoy tan seguro que debería utilizarse de esta manera. Probablemente haya algunas propuestas mejores. Igualmente, hay otros que no tienen CTS y son los que más preocupan, y que tenemos que localizarlos y tenemos que llegar a ellos de todas maneras, porque estamos hablando de gente que los taxistas, mototaxistas, los que trabajan diariamente sin tener un trabajo realmente formal y ningún beneficio. Claro, doctor Salinas, porque efectivamente acá hablamos pues de 20% de pobreza, y es algo que estoy repitiendo prácticamente a diario, pero porque son cifras que compartimos con la propia ministra, la titular del MIDIS, porque claro, hablamos de 20% de pobreza, pero hablamos de otro 40% vulnerable. Entonces, si bien se está ampliando el bono de 380 soles, lo cual está muy bien, y yo creo que el Estado está haciendo uso de unas reservas que son pues la envidia en buena medida del continente debido a la política pues macroeconómica y fiscal responsable de las últimas décadas. Pero aún así uno comienza pues a imaginar cómo llegar a todo ese país, porque si bien nuestra política macroeconómica es nuestro punto fuerte, nuestra informalidad ha sido nuestro punto débil todos estos años, y ahora efectivamente es lo que se pone en evidencia. ¿Cómo llegar a todos esos peruanos que de repente no están considerados oficialmente dentro de la pobreza, pero que en la práctica casi lo son, o son tan vulnerables como que si no sales a trabajar 1 o 2 semanas, pues efectivamente estás en una condición como tal, de pobre? Sin dudas, eso es lo que se denomina la pobreza coyuntural. Hoy día tengo que comer, pero mañana o la próxima semana puedo estar privado de eso, porque mi ciclo, mi cadena de pago es muy corto, ¿verdad? No tengo las suficientes reservas. Hoy día tengo dinero, pero la próxima semana ya no. Ante situaciones catastróficas como pueden ser estas, el no poder trabajar. Es cierto. Entonces, creo que es importante que estas medidas de aislamiento, que son necesarias,
que hemos llegado a este extremo y que necesitamos cumplirlas, también estemos diseñando cómo es que vamos a salir de esto progresivamente. Entonces, por eso, y aquí entro un poco el tema de salud, por eso es que es importante ir detectando algunos grupos para ir sacándolos de este aislamiento y poder reinsertarlos en la actividad laboral. Exacto, ahí, doctor, se conecta precisamente con lo que yo le quería plantear, que es un poquito, esto está, insisto, en desarrollo en todo el mundo, entonces vamos aprendiendo también de las experiencias internacionales que pueden vislumbrarse como positivas, ¿no? Y esperemos que así sea, pero, a ver, lo que deberíamos entrar ahora es en una suerte de afinamiento de la estrategia. Hemos entrado pues a un tema de cuarentena general, donde se supone que lo que queremos hacer es por lo menos contener la propagación del contagio lo más posible. Pero esto, por ejemplo, con el arribo en gran cantidad de las pruebas, que ahorita yo le quiero preguntar sobre la naturaleza de las pruebas, pero deberíamos entrar a una suerte de afinamiento donde vas, como usted señala, identificando no solo a grupos que no tengan mayor riesgo, sino que a grupos que sí lo tengan, ¿no? Así es. Sí, definitivamente estas medidas de aislamiento han sido masivas para el sano, para el que estaba infectado asintomático, para el que estaba sintomático, para todos a casa, porque en realidad ha faltado este componente que seguramente es otra pregunta, que es ciertamente detectar quién estaba enfermo para ese verdaderamente aislarlo y quién ya estaba sano, y eso tendrá que hacerse prontamente, para poder prepararlo y reinsertarlo en la actividad. Por ejemplo, y por eso son importantes las pruebas que puedan diagnosticar ahora la enfermedad, que alguien tiene la enfermedad desde el primer día. Fíjese, Enrique, las pruebas, por ejemplo, me adelanto un poco, yo creo que esto es algo que felizmente ya se llegó al entendimiento, escuché ayer al presidente y al propio ministro de Salud, que las denominadas pruebas rápidas, que en realidad son las pruebas serológicas, sirven para establecer prevalencia y son medidas complementarias a las pruebas, y si son complementarias hay otras que son principales, y la principal son las pruebas moleculares. Y esto en realidad es algo que yo tuve la oportunidad de conversar con varios de los expertos mencionados, algunos de los que se reunieron con el ministro ayer por la mañana, y con muchos más, y además con los clínicos. Por ejemplo, yo soy un clínico y además tengo muchos alumnos, y en realidad esto no era un tema de discusión real. Todos sabemos cuál es el rol de las pruebas moleculares, que sí tenemos que hacerlas más rápido, hay que procesarlas más rápido y podemos hablar de eso también, y cuál es el rol de las pruebas serológicas o los anticuerpos. Es decir, cada una tiene su momento y su fase, y en este momento, si nosotros le sumamos, y por eso viene la propuesta, a las pruebas moleculares a este aislamiento, pudiéramos hacerlo mucho más eficiente, porque podemos detectar lo que usted bien dice, quién ya está sano, o por ejemplo, quiénes son la población que tenemos que proteger o sí. Para eso, con el grupo, el recurso humano en salud, los médicos, enfermeras, enfermeros, técnicos, tecnólogos, tenemos que darles toda la seguridad, porque están en la línea de batalla y tienen que estar seguros que ellos están sanos, darles toda la protección, asegurarles que están sanos y que no van a contagiar y van a proteger a sus familias. Entonces, ahí hay un grupo que hay que proteger. ¿Para qué nos sirve, doctor Salinas, la prueba rápida? Porque, a ver, yo he escuchado algunas versiones, usted conocerá más a su rubro, que me dicen, por ejemplo, que los infectólogos son un poco, digamos, celosos, perfeccionistas, ¿no? O sea que, por ende, hasta ahora todo se ha concentrado en el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Que no ha habido pues de repente una apertura como se ha dado en otros puntos, o ha tenido que pasar una situación que francamente es muy difícil, valga la redundancia, de controlar. O sea, es decir, buscar la perfección, ¿no? Del diagnóstico en una situación como esta, donde hay que probar probablemente a cientos de miles de personas o a millones, incluso a juzgar por el tamaño de las adquisiciones que se están haciendo. Entonces, en ese punto, en esa discusión, porque hay algunos especialistas que han expresado, pues, insisto, su desconfianza o han sido incluso peyorativos con el tema de la prueba rápida. ¿Sirven o no sirven
Y si sirven, ¿para qué sirven? Exacto. Yo creo que eso es un tema que creo que ya quedó claro, en el sentido que las pruebas moleculares son útiles en este momento, son las prioritarias, y las pruebas serológicas son complementarias. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento lo que tenemos que hacer es diagnosticar al que está enfermo, al que tiene el virus desde el primer día, para poder aislarlo y para poder proteger al resto. Y el que esté negativo, podemos ya reinsertarlo en su actividad para que siga produciendo y evitar ese colapso económico, esa situación de pobreza coyuntural de la que hemos hablado hace un Doctor, momento. para aclarar, la prueba rápida nos dice quién está sano, nos confirma quién está sano. La prueba rápida mide los anticuerpos que uno desarrolla después de tener el virus, después de algunos días, 5, 6, 7 días. Durante ese periodo de ventana, la prueba puede salir negativa a pesar de que tenga la enfermedad. Entonces, no es útil en ese momento. Después de eso, las pruebas serológicas, mal llamadas rápidas, en realidad se deben llamar pruebas serológicas porque las pruebas moleculares también pueden ser rápidas. Estas pruebas serológicas nos sirven después para establecer la prevalencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo quedó la población, en donde hay más casos, porque queda la memoria en esta prueba, que la detectamos rápidamente para saber por dónde estuvo el virus, cuál es la población de riesgo, cuál es la zona, el territorio que tiene más o que tuvo más, y qué es lo que podemos hacer para conocer más del virus. Recordemos que este es un virus nuevo. Sin embargo, las pruebas moleculares de PCR en tiempo real se desarrollaron rápidamente y estuvieron disponibles desde el mes de enero. Probablemente nosotros debimos desde esa época adquirir las pruebas, porque este era un tema que venía, y probablemente estoy convencido que si las hubiéramos utilizado en un procesamiento mucho más amplio, no solamente en un número reducido de pruebas, si las hubiéramos tenido a tiempo, el impacto de esta medida de aislamiento sería mucho mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Contesto a otra de sus preguntas. Es cierto, el INS es un instituto altamente certificado para realizar las pruebas, pero no es el único. Es decir, existen otros equipamientos que hay en universidades públicas, privadas, en laboratorios privados, que tienen el equipamiento para procesar este insumo que se llama PCR, de pruebas moleculares. Y lo que tiene que hacer el INS es certificarlas, verificar que la prueba que van a hacer estas universidades, que podrían hacer, estén correctas en los estándares de calidad. Y eso nos permitiría multiplicar el número de pruebas cuyos resultados podrían salir el mismo día. Eso significaría una ventaja enorme y sumaría a estas medidas de aislamiento que se están tomando, y nos serviría más adelante, cuando termine este proceso el 12 de abril, pudiera ir diciéndonos a quiénes podemos reinsertar en forma escalonada, porque no es que el día 13 de abril se prendió la luz y ya todos otra vez salimos a la calle. Vamos a tener que cambiar una serie de hábitos sociales, empezando desde el tipo de reuniones masivas, claro. El tema de reuniones numerosas. A lo mejor hay que mantener el toque en movilización por la noche, pero hay que reinsertar a los que ya están sanos, y en las regiones o en los territorios donde evidenciemos que no hay la enfermedad. Detengámonos ahí un minuto, doctor, por favor, en lo que acaba de decir, porque claro, yo me imagino evidentemente que los cambios en el sector salud y en el INS tuvieron que ver con ese retraso que usted señala, porque la Organización Mundial de la Salud desde un principio, desde que estalla esta situación, advirtió de la importancia de las pruebas. Es decir, o sea, tenías, digamos, dos armas, si se quieres, ¿no? El tema de las pruebas y el tema del aislamiento, y combinarlo seguramente. Bueno, la opción que tenía el gobierno era el aislamiento en ese entonces, y sí, es evidente que se ha dado un viraje por ese lado. Pero cuando usted señala efectivamente que hay el tema de los laboratorios, en los últimos días, tanto la FDA de Estados Unidos como la Unión Europea han estado comenzando a dar permisos de emergencia
para laboratorios y métodos que puedan hacer la prueba del coronavirus. El nuevo ministro Zamora señaló hace algunos días que teníamos en el Perú 45 máquinas que se llaman, si no me traiciona la memoria, GeneXpert, que son máquinas que se vienen utilizando para la detección y el combate contra la tuberculosis desde hace unos años. Entiendo yo que son muy efectivas y es la propia OMS que las había, digamos, endosado. Y que se ha dado un software que ha reconocido la FDA estadounidense para efectivamente poder realizar las pruebas. Estamos hablando de pruebas que me parece que salen en pocas horas incluso y con una gran frecuencia. ¿Se podría adaptar este tipo de metodologías? Añado a esto, para no cortarlo después, añado a esto 2 permisos que la Unión Europea, 2 que yo sepa, ha dado a laboratorios privados muy conocidos que han adaptado también pruebas para detectar el coronavirus de manera rápida. ¿Esto también eventualmente tendría que descentralizarse en el Perú? Sí, mire, me parece una pregunta estupenda. Es cierto, todos los recursos que sean posibles para detectar en tiempo real, así se llama, es decir, precozmente la presencia del virus, como pueden ser las pruebas moleculares, como pueden ser el GeneXpert, eso es realmente útil. Y si estamos en capacidad de hacerlo, hay que implementarlo. Sin embargo, no quiero dejar pasar la oportunidad para decir que también estamos en posibilidades de implementar las otras pruebas moleculares de PCR-RT, porque tenemos también una cantidad enorme de equipamiento que puede procesar esa prueba. Lo que ocurre es que, es cierto, hay que descentralizar la toma de la muestra en algunas regiones, pero también hay que descentralizarla y validar a quienes la pueden hacer. Una universidad como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como la Universidad Cayetano Heredia, como la Universidad San Martín de Porres, o a un laboratorio privado enorme en el Perú, está en capacidad de hacerlo. Y estoy seguro que pueden someterse cualquiera de ellos a las pruebas de validación del Instituto Nacional de Salud. Y entonces podrían sumarse a esta gran lucha que tenemos todos los peruanos. Aquí no hay algo mejor que otro. Yo creo que en este momento es de sumar todos los peruanos y debemos poner a disposición lo que tenemos y así lo estamos haciendo, entiendo, para que esto ocurra. Fíjese, Enrique, podríamos seguramente hacer estas pruebas moleculares, en lugar de hacer 200 o 300 pruebas por día, seguramente podríamos hacer 5 o 10 veces más pruebas por día. Y eso significa miles ya de pruebas que podrían darnos otro tipo de beneficio. Si a eso incrementamos otra metodología, otro tipo de prueba que nos dé el resultado de la infección desde el principio, desde el primer día, son válidas en esta fase. De manera tal que yo creo que a mí me llamó la atención la hiperreacción a este tipo de comentarios. Me parecieron muy pertinentes. Yo no conozco al doctor Bustamante, pero lo vi por la televisión, vi al doctor Neira, en explicaciones claras, y en realidad no solamente a la ex ministra Pesá, que también escuché lo que dijo. La verdad que yo conversé con mucha gente. Nosotros, los que hacemos práctica clínica todos los días, sabemos de esto también, y en realidad no es difícil entender cuál prueba es la que tiene que usarse en qué momento. Yo creo que todos lo sabemos, de manera que la discusión me ha parecido exagerada, por lo menos en el orden técnico. El orden técnico está clarísimo, no hay alguien que diga algo diferente a lo que yo estoy diciendo en este momento. Creo que todos coincidimos. El tema que ha salido en las noticias respecto al origen de las pruebas y que ya está devolviendo algunas pruebas rápidas
esto evidentemente es un debate en desarrollo. Gracias a usted. Vamos a ir a una pausa, pero les cuento que regresamos con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, aquí en Estudios. No se vayan.